Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, hoy estamos más cerca de las elecciones y estuve en la mañana escuchando radioprogramas del Perú, unas entrevistas que me parecían interesantes, hechas por Jorge Turpo, que es su editor regional, y fue una cosa bastante interesante. Eran dos candidatos en diferentes bloques. Uno es uno de los favoritos a la municipalidad provincial, el otro uno de los favoritos a la gobernatura regional. Elmer Cáceres y Víctor Hugo Rivera. El asunto es que lo que yo no sabía es si era un programa de entrevistas político-electoral o se trataba de un programa de crónica policial, porque los temas que se abordaron allí tenían que ver con violaciones sexuales, algo realmente delicado. Y en uno de los casos, con unos comportamientos bastante belicosos de uno de los candidatos, Elmer Cáceres, criticando al periodista porque le hacía preguntas. O sea, si uno va a una entrevista, bueno, tiene que responder preguntas. Y no se pueden obviar cosas tan delicadas como los temas de violación sexual. Hoy he invitado a Jorge Turpo, el editor regional de radioprogramas que hizo esas entrevistas. Vamos a hablar de esas entrevistas y de las elecciones en general. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Carlos Leyton. Carlos Leyton ha sido hace poquito el moderador del último debate entre candidatos al gobierno regional. Pero él ha sido candidato en las elecciones pasadas y antes ha sido además vicepresidente del gobierno regional. No había vicegobernador, sino vicepresidente. El cargo era presidente del gobierno regional, él ha sido vicepresidente del gobierno regional y durante muchos años ha sido además asesor de Juan Manuel Guillén en la presidencia del gobierno regional, jefe del gabinete de asesores de Juan Manuel Guillén. Evidentemente, entre esos cargos, él ha sido además ministro de Estado, así es que pretendo conversar con él sobre cómo ha visto a los candidatos regionales, si realmente conocen, si tiene coherencia lo que ellos dicen. Carlos Leyton además es sociólogo, es profesor universitario y desde la academia ha estado analizando el panorama, es parte de esta organización que se llama Agenda para el Desarrollo de Arequipa, integrada por las universidades San Pablo, Santa María y San Agustín. Así es que creo que el programa va a estar interesante, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Bueno, coincides conmigo, tu programa en la mañana parecía de crónica policial y no precisamente de entrevista política electoral. Coincidentemente, porque no estaba preparado así, pero las denuncias, por ejemplo, contra Víctor Hugo Rivera se dio ayer, y yo ya lo había invitado antes de que se conozca esta denuncia por presunta violación sexual. O sea, él ya estaba programado, ¿no? Sí, Lo invitaste precisamente por la denuncia. Ya estaba programado, y claro, mi temor incluso era de que desista de ir, pero él decidió dar la cara, cosa que me parece bien, y estuvo respondiendo sobre esta acusación que le ha hecho una comunicadora social respecto a una presunta violación sexual. Víctor Hugo Rivera, el ex árbitro FIFA y candidato a la alcaldía provincial. Y también ya habíamos invitado a Elmer Cáceres Yica, candidato al gobierno regional, con quien también abordé el tema de violación sexual, porque él no tiene una, ni dos, tiene más de 3 y hasta 4 denuncias por violación sexual, incluso antes de que sea candidato a la alcaldía en Caylloma. Él ha sido 2 veces alcalde provincial de Caylloma y una ex autoridad, y ahora el que pretende ser gobernador de Arequipa ha tenido varias denuncias. Por violación sexual. ¿Ha tenido algunas sentencias? No, sentenciado no es. La mayoría de las sentencias, de las denuncias por violencia sexual contra Cáceres Yica se quedaron o en el ámbito policial y algunas sí llegaron al ámbito fiscal y ahí fueron archivadas. Sí, eso es cierto, no tiene sentencias, pero ojo, es un tipo al cual reincidentemente han denunciado por violencia sexual. Y su argumento siempre termina casi siendo el mismo. Yo tengo el testimonio, he sido testigo excepcional en un caso de ellos, y en otro que es denunciado por una ciudadana francesa, cuando él era alcalde, una ciudadana francesa que se llamaba Catherine, y mismo me lo contó, la denunció por violencia sexual, y su argumento en la policía fue de que era su novia, de que él la había conquistado y estaba con ella. La ciudadana francesa se fue a su país
no regresó más, pero dejó la denuncia y se archivó. A nivel policial. A nivel policial. Y en el otro caso que saltó justamente en la campaña electoral del 2014, y que le pregunté hoy, porque a mí me parece una desfachatez que Cáceres Llica ande diciendo de que no tiene sentencia y de que eso quedó así, y que la chica que lo denunció era su novia. Es una mentira descarada. Y hoy lo enfrenté a eso porque yo fui testigo excepcional de todo ese momento incómodo que él pasó, el 2014, porque yo estaba haciéndole un perfil para este libro, que se llama Rostros, que son perfiles de políticos, los escribí junto con Juan Carlos Soto. Precisamente por la campaña electoral. Precisamente por la campaña electoral de hace 4 años y con Arlen Palomino. Y a mí me tocó perfilar a Cáceres Llica, yo no escogí, sino que entre los periodistas escogimos quiénes serían, y me tocó escribir sobre Cáceres Llica. Y no escribir una entrevista, simplemente una entrevista de 1 hora, sino ser testigo de varios momentos de su vida para poder hacer una especie... O sea, reporteaste bastante tiempo, sí, claro, para poder escribir ese... Bastantes días, conversé con él en el Café Cusco, que ya desapareció en el centro. Estuve varios momentos con él, muchos momentos con él. Y en uno de esos momentos, un jueves, le pregunto y le digo, Elmer, ¿estás soltero? ¿Estás enamorado? Me dice, no, estoy totalmente solo, estoy reventado como un tomate porque mi novia me ha dejado hace ya un tiempo, la ex reina de belleza de Caylloma, que fue su pareja. Ahí me cuenta de que él estaba ilusionado con casarse con ella, que incluso compró el departamento en Cerro Colorado para vivir con ella, pero que lo dejó. Y me dice, estoy completamente solo y abandonado y triste además y deprimido. Me dijo, Jorge, tú pareces un sacerdote como yo me estuviera confesando hacia ti. Como parte de la conversación amena que teníamos, y él sabía que estaba con un reportero, y yo le decía, ojo, que yo estoy escribiendo un perfil. Claro, o sea, él sabía que tú lo estabas perfilando. Obviamente que sí. Tanto así que cuando yo le pregunto, ¿y quiénes fueron los amores de tu vida? Y me dice, y lo tengo literalmente aquí, me dice, yo solamente tuve tres mujeres en mi vida, y me dice, ojo, si vas a poner sus nombres, escríbelos bien. Entonces yo le entrego mi libreta de apuntes y le digo, entonces escríbelos tú de puño y letra. Y así lo puso. Puso que sus novias fueron Chris, Jennifer y Sidney. Ninguna de ellas se llamaba Yaritza Wilcahuamán, que es la chica que 4 días después de que él me escribe de puño y letra que estas eran sus enamoradas, que habían sido sus enamoradas, ninguna se llamaba Yaritza. Y él sale, cuando lo denuncia por violación sexual a esta chica de 18 años, se aparece un tiempo después en una conferencia de prensa con su madre diciendo, hace un mes es mi enamorada. A mí me mintió a todo el mundo. Correcto. Y eso le encaré hoy, y bueno, se enojó y salió con sus exabruptos, ¿no? Bueno, él, cuando tú le empiezas a hacer estas preguntas, lo que te increpa es que tú le hacías esas preguntas porque tú estabas pagado por el exalcalde de Arequipa, Alfredo Segar. Sí, bueno, me causó mucha gracia. Primero me empieza a decir, yo también te puedo denunciar de cualquier cosa, te puedo decir que eres narco. Sí, efectivamente. Le digo, eso está fuera de discusión, tú me puedes denunciar por lo que quieras, pero demuéstramelo. Y me dice, a mí también me han denunciado así. Le digo, no, acuérdate. Le digo, Elmer, yo fui testigo de ese tiempo. Y pongo como testigos a James Pozo, actual candidato también regional, y en ese tiempo postulaba con Cáceres Llica a consejero regional. ¿Y él estaba ahí? Y él estaba ahí después de la reunión de emergencia. Claro, o sea, tus preguntas eran lógicas para poder saber qué es lo que había pasado. No, es que para mí es un mentiroso, o sea, mintió abiertamente. Claro, o sea, para ti, o sea, tú no puedes afirmar si él cometió o no un ultraje. No. Pero por lo menos a ti te mintió, y eso es lo que tú querías determinar durante la entrevista. A la ciudad le mintió cuando salió en una conferencia de prensa llorando junto a su madre, diciendo, esa chica es mi enamorada, yo no la he violado. Y él me dijo que no era su enamorada, que no la conocía. Y yo estuve en la reunión donde estaba James Pozo, estuvo Hugo Mendoza, que ahora es candidato a Yura, una reunión en un café. Ellos estaban haciendo su plan de emergencia de cómo salir a responder sobre esta denuncia de violencia sexual. Correcto. Y cuando le pregunté eso, bueno, se exasperó. Mi primo me dijo, yo también te puedo denunciar por narco. Bueno, denúnciame, le digo. Y en su impotencia, en su desesperación por no querer responder y enfrentar la verdad, que me la dijo en su momento, en medio de su depresión y su desesperación de la campaña anterior, salió con la idiotez de decir que a mí me paga Alfredo Segar. Bueno, quienes me conocen además saben de la relación que tengo con Alfredo Segar, que bueno, mira, yo no lo pretendo ni denunciar penalmente ni nada, porque sería una querella que ganaría muy fácilmente además, pero son los exabrutos a los cuales estamos expuestos los periodistas que entrevistamos a personajes como Cáceres Llica, ¿no? El asunto de la violación ha venido también con el caso de Víctor Hugo Rivera. El asunto es que no estamos hablando de cualquier candidato. Realmente Víctor Hugo Rivera,
o Elmer Cáceres podrían ganar las elecciones. Sí, claro, ¿no es cierto? el Entonces, interés público sale de ahí, ¿no? el asunto es que cuando hay temas tan delicados como estos no pueden obviarse. No. Hay que hacer las preguntas pertinentes. ¿Qué pasó con Víctor Hugo Rivera? Primero cuéntanos el caso y luego cuéntanos la entrevista. Ayer, en horas de la tarde, empezó a circular por muchos redes sociales y las redacciones de los medios de comunicación de Arequipa la copia de la denuncia que había presentado la señora o señorita, no sé, Carolina Castillo. Creo que, bueno, el nombre. No, es que ella misma ya salió a dar su versión. Ah, ella ha dado su versión. Ya, o sea, ella lo ha hecho. Ella está asumiendo, ya ha dado entrevistas, ha dicho yo voy a asumir la entrevista, voy a asumir toda mi denuncia dando la cara. Entonces ya el búho la entrevistó, sus testimonios. Sí, sabiendo, revelando perfectamente. Sí, si no, no revelaría su nombre. Además, ella públicamente ha hecho la denuncia. Entonces ella denuncia de que el 27 de julio en la noche estuvo en un cumpleaños celebrando con Víctor Hugo Rivera y otras personas, que Víctor Hugo Rivera a la salida de esta reunión la lleva a su casa en la camioneta, dice que la besa y la acompaña a su departamento y ella pierde el conocimiento, se despierta y ella dice que ha sido ultrajada. Pasan 2 meses y denuncia. ¿La denuncia cuándo ha sido presentada? Ayer a las 2:30 en la comisaría de Yanaguara, ¿no? Yo vi, bueno, porque además tú transmites por Facebook las entrevistas que haces en la cabina de radio. Víctor Hugo Rivera aparentaba estar calmado, pero lo que él sostenía como argumento era: después de 2 meses ha hecho la denuncia, y miren en qué momento. Y se lo dije ahí, le dije, cuando alguien es víctima de violación no necesariamente reacciona al día siguiente, pasa un proceso en el cual debe asimilar, en caso sea cierto, y no necesariamente porque denuncie 2 meses después se vaya a desvirtuar la denuncia, ¿no? Hay muchas víctimas de violencia sexual que reaccionan después de algunos días porque tienen que asimilar la situación. Entonces, ese argumento para mí, y se lo dije en la entrevista, no me parece algo que descalifique la denuncia, lo va a tener que demostrar, bueno, con las pericias y con todas las pruebas que pueda juntar la víctima, ¿no? Bueno, resulta, me imagino, extremadamente incómodo que tu programa se vea marcado por entrevistas a 2 personas cuyo punto central es las acusaciones de violación que caen sobre ellos. O sea, esto nos deja realmente en medio de muchos cuestionamientos a todos los ciudadanos, y es algo que no se debería ocultar precisamente para que sean los ciudadanos los que tomen esto. Sin embargo, siempre cabe como sospecha de que estas cosas se armen por temas de campaña. Tienen la posibilidad de ganar, entonces salen los otros y por lo menos hacen la bulla para que esta persona caiga en la intención de voto. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, en un caso tú has sido un investigador excepcional del asunto con Elmer Cáceres. ¿Cómo ves el caso de Víctor Hugo? Hay bastantes aristas. En principio sí, a mí me gustaría que las campañas electorales y los programas periodísticos sean de propuestas y discutir el tema de fondo, pero yo siempre digo que no se puede desligar a la persona del candidato. El político se comporta como político como es en su familia, y si tiene cuestionamientos tan graves como de violencia familiar o violencia sexual, peor aún, la gente tiene que saberlo, ¿no? ¿Quién es? Sí importa, porque Sí. Ponía el ejemplo, en el Perú existe un exacerbado y en este momento aún más antifujimorismo, por ejemplo. Entonces, yo no sé si la gente estaría dispuesta a votar por Keiko Fujimori, por ejemplo, si es que tuviera un excelente plan de gobierno. Es que no solamente importa el plan de gobierno, sino importa quién va a gobernar, ¿verdad? Eso es cierto, y a raíz de eso es que uno le dedica cierto espacio, porque también hablé de propuestas con los candidatos, con el Cáceres y con Víctor Hugo Rivera, pero primero le pregunté sobre estos temas que y me parecen también importantes que la ciudadanía los conozca. En el caso de Víctor Hugo, a mí la denuncia pública que hace la presunta víctima, no sé si ella tan alegremente puede hacer una denuncia tan grave, sabiendo que es comunicadora, que ella vive prácticamente de su imagen, porque es... y exponerse de esa manera, exponerse, ¿no? de esa manera, porque ella está saliendo a dar la cara y diciendo y reafirmándose en esta denuncia. Entonces, yo por ese lado, vamos, tiene que investigarse, ese es el asunto. Ahora, el tema de la guerra sucia, bueno, la guerra en sí, porque toda guerra es sucia, de estas acusaciones y ataques entre candidatos, Víctor Hugo Rivera me dijo que sospecha de otros contendores políticos que estarían detrás de esta denuncia. Y la pregunta natural es eso: ¿hay una mujer dispuesta a prestarse a este juego? Bueno,
hay que, lamentablemente, esperar todavía la situación, ¿no? ¿El pasado importa? En el caso de los candidatos, yo creo que sí, ¿no? Porque hay una línea de vida y de tiempo. En el caso de Cáceres Llica, como te explico, él tiene denuncias por violencia sexual desde antes que sea alcalde de Caylloma. Entonces, es una línea de comportamiento ahí, ¿no? Que por lo menos hay que tratar de indagar. Indagar y que lo diga, si es tan transparente como... Hoy día se exaltó cuando yo le preguntaba eso y le decía, oye, pero me mentiste, pues, y le mentiste a la ciudad saliendo con tu mamá. Mira, y él sale con su mamá y me lo cuenta también y está en el libro. Yo le pregunté después de unos días, después de la conferencia hace 4 años, le dije, oye, ¿qué te pasó, Elmer? ¿Cómo sales con tu madre? ¿Cómo la expones? Me dijo, Jorge, fue idea de Roger Cáceres. Roger Cáceres era candidato con él. Por el mismo partido. Ajá, y Roger Cáceres, según lo que me dijo Elmer Cáceres Llica, me asesoró para que me aparezca con mi madre, con mi hermana, que las madres nunca fallan, ¿no? Esa es la verdad, y entonces en ese tiempo lo reconoció. Y hoy día no quiso hablar del tema, porque toda esta campaña pasaba así soterradamente, pero yo vi oportuno de que este tema tenga que ser esclarecido. En el caso de Víctor Hugo Rivera, una de las cosas que recién me imagino que muchos de los electores, después de la entrevista que tú has hecho en la mañana en radioprogramas, se entera, es, por ejemplo, él agarra y sostiene, no, porque se supone que él es casado, entonces, ¿cómo es el asunto? Y dice, no, yo estoy separado. Sí. ¿No es cierto? Yo le pregunto eso porque para este libro, que también perfilé a Víctor Hugo Rivera hace 4 años, yo lo entrevisté muchas veces en su casa, y estuvo en familia, estuvo con su esposa, y hoy día le pregunté, y le dije, ¿cómo va tu matrimonio? Me dijo, no, hace 3 años estoy separado, pero tengo una buena relación con mis hijas y con mi esposa, con mi ex esposa. Tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos voy a seguir con Jorge Turpo. Él, efectivamente, me permites, tu libro escribió hace 4 años Rostros, 11 personajes de la política arequipeña que fueron perfilados por 3 periodistas, Juan Carlos Soto, Jorge Turpo y Arlén Palomino, y él, curiosamente, entrevistó, perfiló a Víctor Hugo Rivera y Elmer Cáceres Llica, hoy con, bueno, por lo menos denuncias de violación sexual en su pasado, y ahora, en el caso de Víctor Hugo Rivera, una acusación gravísima presentada ayer y sostenida por la propia víctima, un caso que habría ocurrido hace un par de meses, en julio pasado. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Jorge Turpo, él es periodista, es el editor regional de Radioprogramas del Perú. En la mañana entrevistó a Elmer Cáceres Llica y a Víctor Hugo Rivera. Víctor Hugo Rivera ayer se le ha denunciado en la policía por una supuesta violación ocurrida en julio. Una comunicadora social ha hecho la denuncia y ha salido a sostener que ha ocurrido así y que la violación habría sido dentro de su propia casa. Víctor Hugo Rivera estuvo en la mañana en radioprogramas y él ha dicho que sus abogados están viendo las cosas para presentar las pruebas que van a desmentir ese asunto. Sin embargo, ha admitido que sí la conoce, que sí ocurrió esa reunión. Bueno, no sé, ¿te dijo algo más? ¿Te dijo algo más como que tuvieron relaciones íntimas o cosas por el estilo? No indagué más en eso porque creo que un poco alimentar el morbo, ¿no? Pero en sí me dijo que sí había comunicación vía WhatsApp y que seguro iban a salir en algún momento, ¿no? Y creo que ese también es uno de los argumentos de la presunta agraviada, que indica que ella tiene que como demostrar a través de llamadas telefónicas, de mensajes por WhatsApp, que corroborarían y contribuirían a demostrar el presunto caso de violación. No es la primera denuncia que recibe durante la campaña Víctor Hugo Rivera. Víctor Hugo Rivera también ha sido denunciado, por lo menos públicamente, no sé si se llegó a la instancia policial, por un supuesto correligionario suyo que había pagado una cantidad de dinero para que lo pongan en la lista y que al final fue obviado. ¿Qué sabes de eso? ¿Le preguntaste de esto en algún momento? Ese tema no lo abordé. Le pregunté en una entrevista anterior, bueno, él obviamente lo niega, pero sé que a este personaje, a este señor que denuncia que le pidió plata y que hay un audio además que lo reveló la República, él sostiene que ahora está recibiendo amenazas de muerte. Sacamos unos audios desde el penal, pero Víctor Hugo Rivera ha deslindado toda responsabilidad sobre el tema. En todo caso, el denunciante aquí debería presentar las pruebas de cómo le hizo los pagos. No sé si pueda demostrarlo, pero hasta el momento eso está en camino de investigación, ¿no? El asunto es que
yo no sé si solamente deberíamos recomendar a los ciudadanos que van a votar este domingo que revisen el currículum de los candidatos, sino creo que hay que recomendar que realicen el prontuario, porque parece que los principales candidatos a gobierno regional, a la municipalidad, no solamente tienen currículum, sino también hay una suerte de currículum oscuro, ¿no es cierto? Negro. Que no necesariamente han terminado en sentencias. Claro, no, es una manera de decirlo. No hay claro, condenas precisamente por delitos, pero sí hay un currículum oscuro, negro. Sí, pues a ver, Omar Candia, que es uno de los con mayor intención de voto, el tema de las cámaras, la compra de cámaras, una sentencia como alcalde de Selva Alegre. Y con el juez que lo absolvió, investigado en este momento, ¿verdad? Investigado actualmente el juez que lo absolvió. Investigado por ese caso, además, ¿no es cierto? O sea, específicamente por ese caso. Específicamente por esa sentencia que absuelve a Omar Candia. A ver, pongámonos en un escenario futuro. Si Omar Candia llega a la alcaldía y está una revisión del caso como se está haciendo, es sentenciado, ¿quién nos va a gobernar? ¿Quién va a ser el nuevo alcalde? Creo que nadie de los arequipeños nos hemos ocupado de saber quién es el número 2, y ya vemos que puede pasar. Con Pedro Pablo Kuczynski ha pasado y en la más alta magistratura, ¿no? Claro, Omar Candia podría ser vacado si las sentencias se vuelven consentidas porque se está revisando la sentencia y el juez que los absolvió está siendo investigado. Hay otros casos que te preguntaba hace un rato, ¿el pasado importa? Y te lo decía porque en las campañas anteriores, porque no hay novatos en los que tienen posibilidades de llegar, han sido personas que ya se han postulado, que tienen algún pasado político. En el caso de Álvaro Moscoso, nunca ha sido autoridad, ha sido un periodista, pero le quemaron la película en las elecciones pasadas precisamente con audios donde se le escucha aparentemente un poco borracho, hablando sobre una intención de, ¿qué se llama?, presionar a un alcalde, no para que le diera plata, sino trabajo para su esposa o cosas por el estilo. Ese tipo de cosas, ¿tú las consideras campañas sucias? ¿Recordarlas ahora las consideras campañas sucias? Como dicen ellos cuando sale esto a la luz, ahora mucho en redes sociales o cuando se les pregunta en entrevistas. No, yo considero totalmente relevante porque siguen siendo hombres públicos, siguen siendo cuestionados además. A ver, en el caso de Álvaro Moscoso es evidente su incremento patrimonial. Cuando empezó su primera campaña y cuando justamente sale el caso de la presunta extorsión que él hizo, alcaldes y autoridades, de pronto su patrimonio empieza a crecer, tiene ahora una camioneta 4x4, un auto más, departamento. Él dice que lo ha hecho con préstamos. Ojalá que lo pueda demostrar y verificar. Entonces siempre está ese tema que para mí como periodista es relevante que la ciudadanía se entere de cuáles son los antecedentes de ese candidato, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor cantidad de votantes y electores son gente entre los 18 y 35 años, jóvenes que no necesariamente conocen el pasado político de ellos. En el caso de Alfredo Segarra, evidentemente también hay que refrescar la memoria de los 20 años de político que lleva en diferentes cargos públicos. En el caso del Mercáceres también, en el caso del mismo Marco Falconi, que recordemos que llegó al Congreso y dijo, no, mejor renuncio, no me gusta, me voy a postular al gobierno regional. Entonces uno dice, quiere ser alcalde, y si llega alcalde no le gusta el cargo, también va a renunciar. Entonces, a todos creo que hay que conocer más o menos su línea de vida, su trayectoria. Javierismo es que también tuvo cuestionamientos por el caso Open War. Gustavo Rondón, que y se lo preguntaba ayer si era fujimorista o no, porque él fue funcionario público en la dictadura de Fujimori 7 años, y después tuvo un paso por el Congreso. Entonces hay que conocer, creo, la trayectoria del pasado de los candidatos, porque los ciudadanos hay que refrescar la memoria, ¿no? Después nos vamos con sorpresas ingratas. ¿Tú crees? Porque siempre hay esa teoría, siempre hay esa defensa y hay algunos que escriben la teoría. ¿Tú crees que podría haber alguien realmente planeando guerra sucia para bajarse candidatos? Yo creo que sí, las tachas han sido una muestra de ello, ¿no? En el sentido de que hay gente involucrada en investigar y hacer las denuncias precisas para bajarse al contendor. Entonces eso creo que es natural en una campaña como esta, donde se están disputando, en el caso del gobierno regional creo que es un empate técnico, y en el caso de la provincial también, o sea, una encuesta a Omar Candia le da una ventaja de 10, pero
Luego están por ahí a 2, 3 puntos y con el margen de error de las encuestas es un empate técnico también. Y campañas que realmente son deplorables. Hablemos de las campañas tras la pausa. Estoy con Jorge Turpo, editor regional de Radio Programas, entrevistado en la mañana a Elmer Cáceres Lica y a Víctor Hugo Rivera, que penosamente, para los ciudadanos me refiero, ambos están con denuncias o han tenido denuncias, y una la tiene ya recientemente, puesta ayer una denuncia por violación sexual. Tras la pausa, seguimos en Móvil. Estamos de regreso en el programa, sigo con Jorge Turpo, estamos analizando la campaña y estas denuncias que han salido contra Elmer Cáceres Lica años atrás sobre presuntas violaciones sexuales y una puesta ayer por presunta violación sexual contra Víctor Hugo Rivera. Jorge Turpo hizo el perfil de estos. Un perfil es casi una biografía breve de tanto del Elmer Cáceres Lica como de Víctor Hugo Rivera cuando postularon hace 4 años y publicó este libro que se llama Rostros, 11 personajes a la política arequipeña. Y él además los ha entrevistado hoy día en radioprogramas donde actualmente es periodista. David Broder, uno de los principales, de los íconos periodísticos de los Estados Unidos, decía que si los periodistas hubieran hecho su trabajo adecuadamente, él se incluía, ¿no? Si los periodistas hubiéramos hecho nuestro trabajo, los que ocupaban la Casa Blanca, era Estados Unidos, hubieran sido otras personas. Se referían precisamente a este tipo de cosas y otras cosas relacionadas pues, con conductas indecentes, oscuras de los candidatos. ¿Tú crees que aquí hemos estado haciendo un buen trabajo? No, es un trabajo deficiente, evidentemente, y no sé si deficiente desde algunos puntos de vista sí, pero yo creo que, y no es justificación, creo que el trabajo periodístico se complica cuando tienes tal cantidad de candidatos y tan pocos recursos para manejarlo, ¿no? Y desinterés de los medios de comunicación, de la mayoría, me refiero, Ajá. medios de comunicación, en cubrir las elecciones de una manera óptima, ¿no? Claro, de manera distinta también, de cuestionar e investigar. Pero yo creo que a diferencia de Estados Unidos, aquí se suma un problema adicional. Es decir, que además de tener candidatos deplorables, en muchos casos, y cuestionados, y con prontuariado en lugar de currículum, lo que pasa es de que la gente decente no se atreve a meter a política. Entonces, el espectro para poder elegir se sigue reduciendo a los mismos candidatos. Entonces, yo digo, en esta oportunidad, después de todos los casos de corrupción y todo, yo tenía la pequeña expectativa de que haya gente nueva involucrándose en candidaturas. Hay algunas personas que han decidido hacerlo, pero no tienen dos cosas. En principio, no tienen propuestas concretas que marquen la diferencia, porque si tú ves los planes de gobierno y las propuestas que hacen los candidatos, mira, desde el primero hasta el 24º candidato a la comuna provincial es homogéneo. No hay ninguna propuesta que sobresalga. En el caso del gobierno regional tampoco hay propuestas descollantes, planificadas, un trabajo de 4 o 5 años, cuando ya ha habido reuniones con técnicos, todas son iguales. Entonces, todas son iguales y ninguna tiene lo principal, que es cómo, ¿no es cierto? Porque finalmente el qué lo sabemos tú y yo. Sí. Ellos también, el asunto es cómo. El asunto es cómo. Y nadie aterriza. Omar Candia, que ayer me reconoció que tiene 2 planes de gobierno. Es el único ¿Tiene 2 planes de gobierno? Sí, ayer lo que trató de negar, pero ya no pudo, fue inevitable. Porque le dije, a ver, Omar, ¿a qué plan de gobierno le hacemos caso? ¿Al que está colgado en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿O al que lleva a los debates? Al que lleva los debates, que se lo hizo hacer con un grupo de profesionales y técnicos, José Lombard, nuestro amigo Nilo Cruz, Edwin Guzmán y otros personajes, y ese es el que ahora muestra. Y en ese nuevo plan de gobierno de Omar Candia, oh maravilla, aparece la propuesta del tranvía. Pero en su plan de gobierno, al que tienen acceso todos los ciudadanos, en el jurado, que está en el jurado... Claro, porque el otro lo miras por televisión, sí, nada más. El otro lo miras por televisión. El de que está en el jurado y al que tenemos acceso todos los ciudadanos, no figura el tranvía, ¿no? Ahora, parece que
los candidatos y alguna parte minoritaria, gracias a Dios, de la ciudadanía piensa que los periodistas deben ser una suerte de moderadores, que uno tiene que estar totalmente imparcial. Uno no puede estar imparcial ante la elección de gobernantes que van a tener influencia directa en el destino, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? O sea, un periodista no debe ser objetivo, debe ser responsable con la ciudadanía, no con los candidatos, no con los partidos políticos, sino con los ciudadanos. Eso es cierto, y bueno, si algún periodista decide apoyar algún candidato de manera abierta, que sea honesto y lo diga además, ¿no? Pero nuestra responsabilidad como informadores y que trasladamos la información es con los ciudadanos, ponerles en vitrina a los candidatos y que ellos escojan. Claro, no voy a inducir al voto a nadie, ¿no? Hoy día, en este tema de la acusación de violación contra Víctor Hugo Rivera y las anteriores contra Elmer Cáceres Lica, no deberían sorprendernos, ¿no? En Estados Unidos ahorita existe un gran problema porque el juez supremo que quiere colocar el presidente Trump, es un sistema distinto al nuestro, ¿no es cierto? Pero que quiere colocar, está acusado precisamente de una violación cometida hace 30 años. A ver, Bill Cosby está siendo sentenciado también por casos de hace 20, 15 años. Entonces, por eso me sorprende que Cáceres Lica no quiera recordar esos casos. Pero, y se molesta y llega al insulto, al agravio fácil. Pero bueno, somos periodistas y yo no voy a, como te decía al inicio, a querellarlo ni nada por el estilo, porque él mismo se enreda en sus palabras y la gente sabrá distinguir quién miente en este caso, ¿no? Yo tengo las pruebas de la investigación que hice con él, lo acompañé, él sinceramente se confesó, como él me dijo, pareces mi sacerdote, me estoy confesando ante ti, y ahora, empoderado por una encuesta, se siente pues que puede lanzar acusaciones falsas gratuitamente, ¿no? Otro tema para otra entrevista será el tema de las encuestas, ¿no? ¿Qué encuestas son las que se difunden? Unas varían sustancialmente con las otras. Es una locura esto, ¿no? Es una de las peores campañas electorales que he visto. En eso coincidimos plenamente. No ha habido ninguna creatividad ni ingenio para presentar las campañas, seguimos como más de lo mismo y esos son los resultados. El domingo yo creo que muchos vamos a ir a votar desde la decepción, con pocas ganas de participar, pero hay que hacerlo como un deber cívico, ¿no? Gracias, Jorge. No, a ti, ¿qué? Jorge Turpo, periodista, editor regional de Radioprogramas. Nos vamos a una pausa y regreso con Carlos Leyton, ex vicepresidente del gobierno regional y que ha sido el moderador del último debate que han tenido los candidatos a la gobernatura regional, excepto Segarra, que no fue. Con él voy a hablar porque quiero saber cómo los percibe, cómo percibe sus propuestas y cómo los midió él en ese debate o exposición de ideas que hubo hace una semana. Tras la pausa seguimos en modo avión.